Hi students, soy Mirko Álvaro, profesor de inglés, en este caso el nivel inicial del Centro Cultural Federico Chueca. Para el trabajo que tenemos, for this work, si recordáis, if you remember, the other day we work the different forms about comparatives. Si recordáis, en la pasada clase, trabajamos de una forma amplia lo que eran los comparativos. Only to remember, we have 3 types of comparatives. Solamente para recordar, tenemos 3 tipos de comparativo. En el cual, si recuerdan, teníamos 3 formas. Era el comparativo de inferioridad, el comparativo de igualdad y el comparativo de superioridad. Only to review, solamente para repasar, recordar que el comparativo de inferioridad se formaba con el adverbio less más el adjetivo en grado positivo más la preposición than, lo que comparásemos, el complemento que comparásemos. Por ejemplo, he is less intelligent than me. Él es menos inteligente que yo. El comparativo de igualdad, de equality comparative, empleamos el adverbio as, el adjetivo en grado positivo y otra vez as. Tan, por ejemplo, él come tan rápido como tú. He eats as fast as you. Directamente. Y luego el comparativo de igualdad, si recuerdan, depend of the number of syllables. Dependía un poco del número de sílabas. Hasta 2 sílabas le poníamos al adjetivo el sufijo er y luego le metíamos el adverbio than. Si decimos, por ejemplo, él es más rápido que yo, he is faster than me. Y si tenía 2 o más sílabas, trabajamos de esta forma. We work for this way. Por ejemplo, mi casa es más confortable que la tuya. My house is more comfortable than yours. Aquí el adjetivo comfortable tiene 3 sílabas, por lo tanto, le antepondríamos el more para todos aquellos adjetivos que tienen más de 2 sílabas, directamente en cuanto a lo que es el propio desarrollo. Por lo tanto, es muy importante que en las diferentes frases, it's important about different sentences, if you have a comparative, you identify so fast this grammar point. Bien, una vez que esto lo había planteado, si recuerdan, también les había mandado una serie de frases, sobre todo para poder practicar, tanto el saber diferenciar comparativo de inferioridad a inferiority, comparative, equality and superiority about that. En el caso de hoy, si ya tenemos claro el tipo de comparativo, ya hecho el esquema de los 3, the important scheme about the 3 ways, we are going to speak about superlatives. Superlatives about that. Con respecto al superlativo, tenemos que decir we have to say that depend about the number of syllables. Depende del número de sílabas. In this case, en este caso, hasta 2 sílabas, until 2 syllables, we must add the suffix est. Por ejemplo, si decimos, por ejemplo, el más rápido, aquí tendríamos, por ejemplo, que anteponer el artículo determinado de, the, plus, más el adjetivo en su forma correspondiente, superlativo, hasta 2 sílabas, que sería est, que sería fastest,
fastest, ST, in the class. Él es el más rápido de la clase in the class. Es como si dijéramos, es el único que tiene ese desarrollo. Por lo tanto, en esa forma, bien. Otro ejemplo que puede utilizarse es, por ejemplo, barato. Un ejemplo que podemos ponerlo, we put with a noun, con un nombre. Si decimos, por ejemplo, if we say or we have in our mind la siguiente cuestión. Él tiene el coche más barato. He has the cheapest car. En este caso, ya sabemos cómo se ponen los adjetivos. We put the adjective before the noun, delante del nombre, y por lo tanto le ponemos delante del propio sustantivo directamente. Entonces, ese es un poco el ejemplo que puede ir totally isolate, puede ir solo, o puede ir también delante de un sustantivo, marcando ese carácter superlativo. Exactly about that. Well, there are only 2 examples about this situation, but what is the situation? ¿Cuál es la situación if you have more than 2 syllables? ¿Cuál es la situación si tienes más de 2 sílabas? For example, in this situation, you must put most. Si yo digo, por ejemplo, if I say, él es el más inteligente en inglés. He is the most intelligent in English. En este caso, intelligent tiene 3 sílabas. Tenemos que anteponer el adverbio most. En este caso, vuelvo, I repeat again. He is, or he's, the most intelligent in the world. Well, other example. For example, more than 3 syllables. You have, for example, beautiful. Beautiful. You can say, for example, in this type of sentence. We say, ella es la más guapa del grupo. She is the most beautiful of the group. Fijaros un poco en este caso, por ejemplo, que algún alumno me puede decir, oiga, pero también tenemos pretty, sí, pero pretty en este caso se haría de la otra forma, con el sufijo est y con una peculiaridad, que esa y de pretty la sustituiríamos con i latina, sería prettiest, que sería la situación. Por ejemplo, he's the prettiest of the class. Por lo tanto, muy importante cuando vemos el superlativo, it's important to identify clearly what kind of superlative we have in the sentence. ¿Qué tipo de superlativo tenemos en la frase? In this case, if you have until more or less 2 syllables, you use the suffix est. In this case, and if you have more syllables, you put before the most. At the moment that we have explained the different types before about comparative and today about superlative, you have several adjectives. They are a bit special according with its form. For example, tenemos luego una serie de adjetivos especiales que se hacen de una determinada forma, se emplean muchísimo. They are most used in the normal language, en el lenguaje normal. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, tenemos good. Good, bastante, es un estándar, es un tópico, ¿no? It is good, es bueno. O he is good, él es bueno, directamente. Entonces, ¿cómo lo empleamos? Ese good, para el comparativo, le empleamos como better, y el superlativo lo utilizamos como the best. Por ejemplo, yo puedo decir, él es bueno en matemáticas, he is good in maths.
o él es el mejor de la clase. He is the best, en este caso superlativo, of the class. Y en el otro caso, por ejemplo, con but, utilizáramos worse, que sería el comparativo, y the worst, que es el peor, lo emplearíamos con el superlativo, también llamados todos estos dos irregulares, más luego otra forma que sería far, que es lejos, farther, o the farthest, cuando a lo que es la distancia. Entonces, eso sería un poco el resumen general, lo que sería la explicación, tanto del otro día como la de hoy, de comparativos y superlativos. Gracias, lo podéis ver en el canal de Educo, la lección correspondiente de comparativos y superlativos. Bye bye, students.